silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti, no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, pasaría el tiempo aquí, sin querer nada más que escucharte hablar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. En esta mañana, bienvenidos los hermanos. Ya está en transmisión. Estamos al aire. Ya déjalo así, mami, ahorita. Ve con los niños. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 1 de Romanos. Carta a los Romanos. Capítulo 1. Gloria a Dios. Capítulo 1, el poder del Evangelio. Capítulo 1, verso 16 y 17. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Tiene como subtítulo el Evangelio. El Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, el justo por la fe vivirá, no por su fe, porque muchos tienen fe en otras cosas, pero es por la fe que nos enseña la Biblia. Pueden sentarse, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a mirar 5 aspectos del Evangelio. Gloria a Dios. El apóstol Pablo resume el Evangelio y dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice, al judío primeramente y también al griego. Bueno, cuando hablaba de los griegos, se refería a los gentiles, porque la iglesia, hermano, es sacada de los judíos y de los gentiles, porque de ambos pueblos hizo uno, dice la Biblia, derribando la muralla de separación que había intermedio, que era causa de enemistades. Usted sabe que los judíos, ellos se adjudicaban a Dios, y Dios solamente era para ellos, y la ley y todas estas cosas, ellos eran los, como dice por ahí, los papaúpas. Y por eso cuando alguno de ellos entraba a la casa de un gentil, ellos comenzaban a criticar. Jesús fue objeto de muchas críticas de parte de los judíos, de los fariseos, porque él entraba donde los publicanos, donde los pecadores. Pero el Evangelio es un proyecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, el Evangelio es, como dicen por ahí, una carta debajo de la manga, un plan B de Dios para redimir a la humanidad. Hay quienes dicen que Dios no sabía que el hombre iba a caer y por eso hizo ese plan así, porque de pronto fallo acá con esto. No, Dios no trabaja así por si las moscas, no. Él todo lo tiene proyectado, Él todo lo tiene planificado. Que tú estés aquí, que yo esté aquí en esta tarde, en esta hora, hermanos, es porque Él ya lo tenía planificado, que así fuera. Por eso debemos aprovechar bien el tiempo que el Señor nos brinda. Gloria al Señor. Evangelio, entonces, hermano,
Lo resume el apóstol Pablo, porque el evangelio es poder de Dios. Esta palabra poder viene de un término en griego que tiene que ver con la dinamita. ¿Usted ha oído hablar de la dinamita? Es algo compuesto a través de pólvora, utilizado mucho por los entes militares, y también pues lo utilizan administradamente para destruir edificios o puentes cuando tienen que ser derribados. Le meten una carga de dinamita y lo explotan, y eso lo vuelve añicos. Tiene una fuerza increíble, hermano. Por eso, cuando alguien por ahí no puede seguir el evangelio, anda todo chueco, toda chueca, es porque realmente no se ha dejado tomar de esa dinamita. ¿Sabes? Las dinamitas las metían también en las rocas. Le abrían un agujero a las rocas y metían allá esa mecha, y luego activaban, y esa roca que daba vuelta, nada. No importa qué corazón tan duro tenga la persona, pero si tan solo deja que haya cabida, por supuesto Dios no se va a imponer, pero si tú dejas que la palabra llegue a tu corazón, ella va a hacer un trabajo. Si no, díganos los redimidos, allá los que sabemos cómo éramos, ¿no? ¿Cierto? Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que no eran cosita perita en dulce, como dicen por ahí en el mundo. Teníamos nuestros corazones llenos también de maldad, de odio, de venganza. Pero el Señor vino de rencor, el Señor vino y nos sanó. Pero esa dinamita, ese poder vino a nuestro corazón, y pudimos decirle a las cosas que no convenían, no. Y pudimos decirle al Señor sí. Amén. Por eso hay un coro que dice: si el amor llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile sí, 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 Cristo mora en mí, y si hay lugar para ti. Y hay otra parte que dice: si el pecado llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Entonces ahora el hombre que era un bebedor, que no perdía un fin de semana, ahora, como ha dejado que esa dinamita en su corazón, es capaz de decirle que no a la cerveza, al alcohol, al aguardiente. Y no solamente decirle que no, sino que se fastidia que un borracho le hable cerca de la casa. Se fastidia, ¿o no? O cuando alguien hediondo cigarrillo se para al lado tuyo, tú tienes un fastidio. ¿Sí? Eso, hermano, no es solo. Eso es porque el evangelio de poder llegó a nuestras vidas y hizo ese cambio. ¡Gloria al Señor! Entonces vamos a hablar un poquito del origen del evangelio. Si nosotros pensáramos en el origen del evangelio, tendríamos que trasladarnos al mismísimo Dios, porque de Él sale este proyecto. Él es el planificador, diseñador, elaborador de esta palabra. Por eso cuando Jesucristo se manifiesta en carne y está allá en la cruz del Calvario crucificado, hay una expresión que Él dice: consumado es. Cuando Él dice consumado es, mejor dicho, Dios está diciendo: se ha cumplido mi sueño, porque Dios tenía un sueño, Dios tenía un anhelo, y el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario se estaba cumpliendo ese sueño. Y el diablo estaba celebrando porque había matado a Jesús. Los judíos y los romanos estaban celebrando porque se habían quitado un fastidio, pero lo que ellos no sabían era que más bien estaban dándole cumplimiento a la palabra de Dios. Porque muchas personas se meten con los creyentes a veces y lo que hacen es hacer que la palabra de Dios se cumpla, que las profecías que hay respecto al pueblo de Dios se cumplan. Gloria a Dios. No, el origen es Dios mismo, hermano. Y vamos a mirarlo en Efesios capítulo 1, perdón. Busque allí Efesios para que no se me duerman.
capítulo 1 de Efesios, gloria a Dios, versos 3 y 4. Vamos a mirar allí qué dice el apóstol Pablo, que es el escritor aquí de esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió, oiga, pare la oreja, antes. ¿Cómo así? De la fundación del mundo. ¿Usted estaba allá? Nosotros estábamos allá. Pues nosotros en la cédula o en el registro tenemos fecha de nacimiento, y los más antiguos aquí tendrán algunos 70 aquí, de los que estamos aquí ahorita, 70, ¿verdad? ¿Cierto? Los más viejitos. Entonces no estábamos ahí. ¿Cómo podíamos estar nosotros en Cristo en la fundación, desde antes de la fundación del mundo? En el plan de Dios. Porque cuando usted en la casa dice, voy a hacer un sancocho, una sopa, y me voy a hacer también un arrocito bueno allí, y voy a invitar a fulano, todavía no ha hecho el arroz, no ha hecho la sopa, pero ya esas personas están con usted ahí, porque ya usted los tiene en su proyecto. Gloria a Dios. Qué bueno Dios pensó en nosotros. Dios ha pensado en la humanidad. Dios no ha dejado la humanidad tirada. Contrario de lo que algunos critican, de los críticos que dicen que cómo es posible con Dios amoroso y este mundo como está. Sí, dicen algunos. Oh, que si existiera Dios. Pero es que si nosotros obedeciéramos a Dios, más bien sería la palabra, ¿cierto? Si la humanidad obedeciera a Dios. Por eso un evangelista se quedó un poco frenado cuando una persona le dijo, bueno, ¿usted cree que si existiera Dios, mire estas maldades, mire todo esto? Y él dijo, bueno, mira esa persona que está allá en la calle, ese pordiosero, ¿usted cree que si existiera Dios, que es amoroso, ese hombre iba a estar ahí? Y el hombre no sabía cómo responderle al otro. Pero de pronto se le prendió la chispa y vio que un hombre que estaba cabelludo, peludo, cabello acá en las espaldas, y lo trajo al hombre. Le dijo, no hay peluquero, dijo el evangelista, porque si hubiese peluquero, este hombre no estaría así. Y el mismo hombre le dijo, si hay peluquero, lo que pasa es que él no ha venido a la peluquería. Exactamente. La humanidad que está perdida, que está herida, está así porque no vienen al que cura, al que sana. Por eso. Y bueno, gracias a Dios hubo cómo responderle a aquella persona. Mano, las personas, el ser humano se busca problemas. Ellos mismos se los buscan, uno mismo, y después uno quiere echarle la culpa a Dios. Construyen a la orilla de los ríos, siembran a la orilla de los ríos, y después vienen los ríos, crecen y se llevan todo y quejándose. ¿Para qué sembró allí? ¿Para qué hizo la casa allí? ¿Cierto? Y entonces a reclamarle al gobierno y al alcalde, y etcétera, y les dice, no, ¿cómo es que? La POT, plan de ordenamiento territorial, no construyan en la orilla del río, no hagan cultivos porque van a perder. Así también los humanos buscan senderos peligrosos donde no está Dios. Amén. Y entonces les pasan las cosas y después entonces, que si Dios existiera, sacan a Dios de las escuelas. Mire, usted sabe que nosotros, a pesar de que en Colombia hay libertad de expresión religiosa, nosotros no podemos ahora entrar a un colegio con la Biblia para predicarle a los muchachos del colegio. ¿Ustedes sabían eso? Que no podemos. Que para entrar a un colegio, de pronto a llegarse uno a esos adolescentes allá, tiene que ir con algunas estrategias.
con temas como, no, es que venimos con una charla sobre el embarazo, ¿cómo es? No deseado, el embarazo en la adolescencia. Es que venimos con un tema para evitar a los muchachos lo que es la drogadicción, etcétera. Unos cuentos. Así es que tenemos que entrar al colegio. Porque ya, hermana, aunque hay libertad y en la Constitución está, sin embargo, está coartada. Usted se va para un barrio con un megáfono de estos y lo pone allí a sonar alabanzas o a predicar allí acerca de una casa. No falta el vecino molesto y llama a la policía. Y la policía viene y lo hace ir a usted. Pero se va el que está vendiendo yuca y grita y vuelve y pasa y no pasa nada. Va el que está fomentando la política, grita y hace y deshace y no pasa nada. Las cantinas, hasta las 3, 4 de la mañana sonando y los vecinos allá trasnochados, la parranda de las personas. Y trasnochan y no pasa nada. Vaya y usted y haga una vigilia y ponga los equipos estos a sonar y a palmear aquí y verá que no demora el vecino al lado venir aquí a quejarse o simplemente llamar a la policía. Sí, y el hombre hace eso. Y pasan las cosas porque la Biblia dice que viene de parte de Dios la corrección para la humanidad. Y entonces se quejan. Pero si vinieran al Evangelio, las cosas fueran diferentes. Oh, qué mundos diferentes serían si todos acatáramos a seguir a Dios. El origen, hermano, es Dios mismo. En Génesis 3:15 también podemos mirar, pero vamos a mirar primero Gálatas 4:4. Gálatas, aquí que estamos cerquita, antes de irnos por allá lejos. Luego nos vamos a Génesis. Primero Gálatas 4:4. Gloria a Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Oiga, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo en que debía ponerse en acción ese proyecto de redención para la humanidad. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer y nacido bajo la ley. Quiero decirle a los amigos que creen que Dios tenía un hijo allá en los cielos y lo envió, porque como aquí dice que Dios envió a su Hijo. Y por supuesto hay una manifestación de Dios en carne, y a lo que se le dice hijo es a esa carne, a ese hombre que nació. Dios no tenía un hijo allá en los cielos, también estaba en el proyecto, así como nosotros estábamos en la mente de Dios, en el conocimiento anticipado de Él. Eso era todo, pero eso tuvo un cumplimiento, tuvo un día, hubo un vientre donde Jesucristo, el hombre, se formó. Y la Biblia nos habla de todo eso. Y cuando